Colinas, colinas, bajo este octubre ácido, colinas, colinas, descomponiendo o reiterando matices aún fríos, o no pudiendo decir plenamente el oro y el celeste, fluidos de los cultivos. Nos dueles, oh paisaje que no puedes cantar en la tarde agria e indecisa, lleno de escalofríos bajo las nubes tenaces e inquietas todavía de tu sueño. Y estás solo, 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 con la angustia y el desamparo de tus criaturas. Pero aun si cantaras, el canto no se oiría casi. Oiríamos solo el ruido de los carros largos con su carga de desesperación. Oiríamos solo el silencio de los niños y de las mujeres junto a los ranchos transparentes. Veríamos solo la figura deshecha con la bolsa al hombro sobre la cima de la loma. Veríamos solo esos arrabales de las estaciones, o campos de Entre Ríos con aún países absolutos de injusticia, o campos de Entre Ríos hechos para la dicha de los que os evocaron esa aurora florecida que aún no canta y que es extraña al día. Otro será el paisaje mañana en las mismas líneas puras. Cantará con un múltiple canto entre las casas, próximas, con mesas, seguras, y con libros y músicas. Como de la noche, de su alma, del sueño, de los campos, el hombre extraerá toda la maravilla. No más dividido, no, con el hermano, ni consigo mismo, ni con la tierra, el hombre. Uno consigo mismo y con el mundo, para crearse sin fin en la gracia más alta de la criatura y sonreír al rostro cejante de la sombra. Juan Laurentino Ortiz nació el 11 de junio de 1896 en Puerto Ruiz, una pequeña localidad del departamento de Gualeguay. Era el 10º hijo de una pareja de trabajadores rurales. Murió en Paraná el 2 de septiembre de 1978, a los 82 años, ciego desde tiempo atrás, en su casa de la calle Buenos Aires 810. Entre esos dos datos hay una vida que se desplegó con la lentitud del agua, sin apuro por llegar a ninguna orilla que no fuera la propia. A los 3 años se trasladó junto a su familia a Mojones Norte, donde su padre fue nombrado administrador de una estancia. Aquí, entre 1902 y 1910, en este territorio que conocemos como la Selva de Montiel, creció el niño Juan Laurentino. Sabemos que fue alumno de la Escuela Mitre, que seguramente pisó alguna vez el suelo sobre el que hoy estamos y que vio como nosotros el monte y el arroyo. En 1910 se regresó a Gualeguay, donde comenzó a leer y a tomar contacto con los principales poetas del mundo y donde inició su amistad con Carlos Mastronardi, apenas unos años más joven. Allí también conoció al pintor Cesario Bernaldo de Quirós y años más adelante al músico Isidoro Maistegui, entre tantos otros. En 1913, siendo adolescente, viajó a Buenos Aires, cursó brevemente la carrera de filosofía y participó de la bohemia literaria porteña. Se relacionó con algunos círculos anarquistas y publicó sus primeros poemas juveniles en el periódico La Protesta. Antes de volver a Gualeguay, viajó por todo el país e hizo una escapada a Francia. Retornó a la provincia en 1915, trabajó en el registro civil, se casó con Gerarda Irasusta y tuvo un hijo. Durante más de 2 décadas, Gualeguay fue su ciudad. El empleo público, la vida doméstica, los amigos, el río. En 1942 se radicó definitivamente en Paraná, donde viviría hasta su muerte. En los círculos literarios de la capital provincial y de la vecina Santa Fe, comenzó a llamárselo Juan L. Fumaba en largas boquillas de caña y publicaba sus poemas de versos extensos, en libros de tipografía minúscula, cuidando hasta el extremo todos los aspectos de la edición. Su obra creció durante décadas en la distancia de los centros literarios y fue encontrando lectores de manera oblicua, por admiración y contagio. Faro y emblema de un grupo de creadores que incluía a Juan José Saer, Marilyn Contardi, Alfredo Bairabé y Mario Medina, el poeta de Gualeguay solía reunir 2 instancias en sus poemas, la amistad y el río. Saer, que lo visitó repetidas veces en Paraná, lo consideró el poeta argentino más importante del siglo XX. Además de su obra poética, Ortiz se destacó como traductor de Paul Eluard, Giuseppe Ungaretti, Ezra Pound y otros poetas chinos.
Su obra completa se reunió en El Aura del Sauce, publicada en 1970 y 1971, e incluyó libros que habían circulado en ediciones mínimas desde 1924. El cuarto tomo, que el poeta había dejado listo para la imprenta con la producción de sus últimos años, se perdió durante la última dictadura militar, cuando la editorial quemó los ejemplares. Su literatura se volvió un símbolo de la libertad y consistencia que un proyecto estético puede asumir, incluso en condiciones de austeridad y distancia de los centros culturales. Juan L. bromeaba con que era un hombre sin biografía. Lo que tenía, en cambio, era una abrumadora conciencia y percepción de la geografía, del paisaje, y una voz poética singular e irrepetible. Bienvenidos a esta ocasión especial que nos encuentra hoy en la Plaza 25 de Mayo, en el corazón mismo de la ciudad que es el corazón de la provincia de Entre Ríos. Directamente desde la ciudad de Villaguay nos encontramos a través de Radio Municipal Villaguay en frecuencia modulada 90.7, a través de la web en cualquier lugar del mundo y en el centro de nuestra ciudad, en la plaza que nos acompaña en tantas ocasiones. Esta vez para homenajear a una de las más grandes plumas de nuestra provincia y de nuestro país. Un día como el 11 de junio que hace poquito transcurrimos, pero del año 1896, nacía Juan Laurentino Ortiz. Se cumplen 130 años de ese nacimiento y es más que un buen motivo para recordarlo en esta jornada. Tenemos la posibilidad de que nos acompañe la gente que está a cargo de la organización de este evento. Nos referimos a la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, la Biblioteca Popular Primer Presidente Bernardino Rivadavia y la Municipalidad de Villaguay a través de la Dirección de Cultura y Radio Municipal. Juan L. en la Selva del Montiel es la propuesta con la que hoy estamos recordando los 130 años del nacimiento de Juan L. Estamos con una serie de actividades que quienes nos acompañan aquí en la Plaza 25 de Mayo o quienes nos escuchan y quieren acercarse hasta aquí pueden disfrutar. Tenemos una mesa de libros con escritores entrerrianos y villaguayenses que pueden hojear, que pueden recorrer. Hay también material dentro de la propia Biblioteca Mitre. Tenemos actividades para las infancias también aquí en esta explanada frente al Palacio Municipal. Habrá proyecciones en el transcurso de la tarde, mesas de exploración libre. También mesas con dibujos para pintar, para intervenir, con escritores, con paisajes, con lugares de Villaguay. Algunas tarjetas con consignas también. Si alguien quiere, puede compartir en voz alta. El micrófono también está a disposición. Habemos también los libros de la colección Los Nuestros, que están también expuestos en la Biblioteca Mitre y para la venta en la Dirección de Turismo de la Municipalidad. Tenemos el itinerario vital del poeta también expuesto como parte de esta muestra, una suelta de libros, una muestra fotográfica y visual de Juan L., del Arroyo, del río y de lugares de nuestra ciudad, fotografías de Jorge Jaluf del año 2014, del Arroyo que da nombre a nuestro pueblo, un retrato en lápiz de Juan L. Ortiz de Cristian Camacho que preparó especialmente para esta ocasión y que será donado también a la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre. Sean ustedes bienvenidos a esta oportunidad cultural que hoy nos convoca en esta tarde de sábado. Tenemos también gente que nos acompaña y que ha venido también a poner en palabras este homenaje y este recuerdo. Nuestra entrevistada en este momento es una querida docente de nuestra ciudad. Para cientos de alumnos siempre fue y será la señorita Susana. Una presencia que dejó huella en la Escuela Mitre y en tantas otras. Susana Miranda de Echeverri lleva más de 6 décadas ligada a la docencia. Villaguayense distinguida, fue reconocida en 2021 con el título de Mujer Destacada por su trayectoria.
Hija del recordado Justo José Miranda, amigo entrañable de Juan L. Ortiz, Susana es ella misma parte de la memoria viva de Villaguay y hoy es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Bien. ¿La escuchamos a Susana? ¿Sí? A ver, ahí está. Susana, bueno, primero, uno menciona a Juan L. Ortiz, sobre todo por conocerlo por sus letras, pero vos lo conociste de otra manera. Sí, él era muy amigo de mi papá y muchas veces durmió en mi casa, cenó en mi casa, almorzó cuando venía acá a Villaguay. Yo era chica, por supuesto, pero me acuerdo de verlo en la casa de mis padres, ¿sí? Muy amigo de mi padre. ¿Qué recuerdo te queda a vos de aquella época, de aquel momento? A ver, capaz que se escucha mejor con ese. A ver, probemos. Bueno, me queda muy buen recuerdo de él. Lo que pasa que ya te cuento, como yo era chica, no me daba cuenta de la dimensión de su cultura, de su capacidad. Yo lo veía y que mi papá gozaba mucho de su amistad. Mi mamá también. Por eso te digo que era habitué en mi casa, ¿sí? Sí. No, claro, uno no tiene dimensión por ahí en ese momento de lo que una figura puede crecer con el tiempo. Sí, tal cual. Para vos era un personaje de la casa. Sí, más vale, sí. Y no te olvides que mi padre, él era de tendencia socialista y mi casa era visitada. Yo me acuerdo del doctor Alfredo Palacio, la doctora Alicia Moró de Justo. Vine a un grupo de teatro de Fray Mocho acá y paraba en mi casa. Siempre. Y qué sé yo, los chicos del colegio, de secundario, de centro estudiante, siempre eran, tanto mi padre como mi madre, eran habitué y siempre tenían las puertas abiertas. Si algo identifica a Juan L. es habitar el mundo de la poesía. ¿Cómo te llevas vos con ese mundo? ¿Te gusta la poesía? Me encanta. ¿Qué tiene la poesía de diferente? Me encanta, yo soy fanática de García Lorca, me gusta mucho. Siempre me ha gustado mucho la poesía, ¿sí? ¿Y particularmente la de Juan L. tiene algo en especial? Vos sabés que no conozco mucho la poesía de Juan L. He leído poemas de él, sí, que hay poemas dedicados a mi padre, Sí. Pero particularmente soy muy lectora, pero me gusta mucho la parte de la historia. He visto leer Balmaceda, leerlo a Piña, a Fischer, leer todo lo que sea Agatha Christie, la cuestión de novelas policiales, de todo eso, siempre leo, siempre. Sabés que estamos en días muy particulares porque estamos transitando el Día del Escritor, en homenaje a Leopoldo Lugones, y el lunes es el Día del Libro. Sí, así que es una semana que tiene mucho que ver con tu pasión de toda la vida, que tiene que ver con la literatura. Sí. ¿Son tiempos que tienen algo en particular para la literatura, los actuales? ¿Vos creés que la gente lee más, menos, lo mismo? Mira, a mí me da la impresión de como que la gente leyera menos, vos sabés. Yo como maestra particular que sigo trabajando y me encanta, veo que ha bajado mucho el nivel cultural nuestro, pero la gente se dedica mucho a la televisión, a la pantalla, a ver videos, ¿visto? Pero lo que te da la literatura no tiene comparación. ¿Qué te da la literatura que no encontrás en otro lado? No, a mí me llena el alma, te enriquece el vocabulario, te enriquece la cultura. Yo soy fanática de la historia, entonces me encanta. Me gusta mucho Isabel Allende, me gusta, yo te decía, Balmaceda, Piña, bueno, de los escritores de series de detectives, Agatha Christie, me he leído la colección prácticamente entera. Muchísimo, me encanta.
y leer el libro de mi padre, visto de noche, releerlo, y ahora tenemos el libro que papi no alcanzó a publicar, que se llama Monte Adentro, que habla sobre los mojones, sobre el montielero, sobre raíces, sobre Luca. Ese libro papi no alcanzó a publicarlo. Publicó Villaguay, mi pueblo. Sí, Villaguay, mi pueblo, que es un poco uno de los libros de referencia a la hora de hablar de la historia de Villaguay. Sí, sí. Es una cita ineludible con la historia de Villaguay. Sí, sí. Y vos sabés que yo, como docente, trabajé en Lucas Norte 4 años, trabajé en Domínguez 10 años, trabajé en Clara 2 años, trabajé como 15 años en la Escuela Mitre. Entonces yo tengo referencia, visto en todos esos lugares, la gente de, qué sé yo, de Domínguez, por ejemplo, un recuerdo hermoso, 10 años estuve en Domínguez, y la verdad que me llena el alma leer, y cuando yo estoy mal porque perdí a mi marido hace 4 años y el año pasado perdí 2 hermanas, a mí lo que me llena el alma son los libros, leer. Entonces me abstraigo, me dedico a ese mundo y me olvido de las otras cosas. Y me imagino también los recuerdos de haber sido maestra tanto tiempo allí en la Escuela Mitre, haber enseñado a tantos chicos que pasaron por esas aulas, años después de que pasara por ese mismo lugar el mismísimo Juan L. como alumno, ¿no? Vos estuviste mucho tiempo después también enseñando en ese mismo lugar. Sí. ¿Qué recuerdos te quedan de esa época de docente? Ay, hermoso. Los recuerdos hermosos, y pasan mis compañeras, ya jubiladas, y me hacen seña que estoy loca, yo como sigo trabajando, ¿visto? Y a mí me encanta dar clase, y le invento juego a los chicos, le invento juego tutti frutti, le invento juego con nombres de Villaguay, con el mapa de Villaguay, para que busquen sustantivos propios, y me gusta mucho enseñarle las normas básicas de la cultura, enseñarles conceptos morales, a ser buena persona, a ser humilde, a no hacer bullying. Vos sabés, recién hablaba con una docente y me decía que por qué yo no escribía un libro. Y tengo ganas de hacer eso, porque vos sabés que la experiencia que uno ha tenido con los alumnos, los dramas, porque uno como docente tiene que ser mamá, psicóloga, docente, todo a la vez. ¿Visto? Lamentablemente tengo unos cuantos chicos, alumnos míos que han fallecido en accidentes o muy jóvenes, entonces esas cosas a vos te lastiman el alma. Así que, seguro. ¿sí? Así que podrías escribir un libro también. Sí, tengo ganas de empezar a hacer eso. Estaría muy bueno. Sí. Y sería una forma también de poner en el papel muchas de esas cosas que a veces se pierden, ¿no? Sí, porque uno se va sí, olvidando, porque sí. ya la gente va pasando. Sí. Es una manera de dejarlo, ¿no? Sí. Y por ahí lo de Juan L., que hoy recordamos, es un poco de eso, es recordar su obra. Sí. El poeta, el artista se va, pero queda su obra. Sí, Es como una tal manera de cual, permanecer. Tal cual, sí. Ojalá Sí. que podamos seguir disfrutándolo. Y ¿sabés qué? También que yo le decía recién a una de las chicas que estaba hablando, que nosotros nos inculcaron siempre, porque los Miranda era una familia muy tradicional de Villaguay, y mis padres nos inculcaron a ser modestos, a no hacer bullying. En ese momento no sé si conocía la palabra bullying, visto, pero no hacer diferencia ni por el color de piel, ni por la posición económica, ni por la cultura. Tratar como se debe al personal que trabajaba en tu casa, a los peones. Nosotros teníamos campos, raíces, ser correcto, ser educado, que esas cosas muchas se han perdido, lamentablemente. Y la posibilidad por ahí, llevándolo a la escuela, de como docente, de llevar estos valores, estas formas, y que de alguna manera sirvan también como un lugar donde se puedan cultivar los próximos Juan L.s. ¿Quién dice si en este momento en la Escuela Mitre no hay algún pequeño Juan L. que está yendo a esas aulas, Sí. y que por ahí un buen docente, una buena maestra lo puede ayudar Sí, a tal desarrollar cual, todo lo que tal- tiene, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Que es otra ¿No? función de la Hay- maestra. Sí, sí, sí. Hay muchos chicos con muchos valores, visto, muchas condiciones, que a lo mejor están ocultas, visto, innecesariamente, por ahí
la palabra de un docente o la palabra de un papá, de una mamá, para que salga a flote esa capacidad que tienen, ¿viste? Que no se pierda. Sí. Susana, muchas gracias por venir. Ha sido muy amable de acompañarnos hoy. Muchas gracias a vos. Es muy lindo tenerte. Bueno, y esperamos ese libro, ¿eh? Bueno, querido. Queremos ver el libro, bueno, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias. El aplauso para Susana, aquí de parte de la gente que está en la Plaza 25 de Mayo. Nos están escuchando a través de la radio en frecuencia modulada 90.7, a través de internet también. Con toda la gente que nos sigue, nos acompaña cada vez en cada de nuestras emisiones. Y también, por supuesto, aquí en la Plaza 25 de Mayo, con toda la gente que ha venido también para sumarse a este homenaje a Juan L. Ortiz. Le recordamos a quienes nos acompañan, a quienes nos visitan, que tenemos la posibilidad de compartir diversas actividades aquí en la plaza, así que todos están invitados a poder compartirla con nosotros. Juan Laurentino Ortiz, no obstante ser un poeta entrerriano, ha logrado esquivar dignamente la tradición épica y cerril a que nacen consignados los escritores de su calmosa provincia. Su literatura contemplativa nos ofrece un Entre Ríos que no es la concebida tierra del riesgo y de la acción, que no es la recitada comarca del heroísmo normal y del homicidio intensivo. Ortiz, sin preocuparse de buscarle entronque a su literatura, ha desdeñado estos fervores excluyentes y estas enfáticas limitaciones. Sabe que el heroísmo es una calidad y que por serlo se da con independencia del medio topográfico y de las jurisdicciones provinciales. A Juan L. Ortiz el mundo le parece una excepción hermosa, un obsequio extraordinario, una cortesía inesperada, una rareza perdurable. Lo contempla con asombro, vale decir, con predisposición poética y con ánimo alucinado. Esta extrañeza de la realidad es lo que llevó a preguntar por un ausente mundo espléndido. Ortiz adopta una actitud extática, un aire pasmado y calmoso frente al paisaje de su provincia y frente a las suaves alusiones del misterio cósmico. Se identifica con las tierras, los cielos y los árboles de su contorno vital y entrega su yo a esa totalidad superior, a esa unidad suprema en cuyo seno desaparece el tiempo y se disuelve el ser. En ese ofrecido instante, en ese momento sobresaltado y solo, la vida se introduce en lo vivido y el contemplador logra distanciarse del mundo de lo relativo y del ámbito de lo meramente racional. La obra lírica de Ortiz no es objetiva, no se apoya en un compartido mundo usual, pero tampoco es confesional o biográfica. Es, en cierto modo, un compendio de momentos extáticos y de calmosos estados de ánimo. Despojada de todo color local y de toda intención realista, se mantiene en un puro y purísimo presente, en un presente suave, absorto y casi eternizado. Así describió a Juan L. Ortiz Carlos Mastronardi en el artículo publicado en la Revista Internacional de Poesía en noviembre de 1933. El artículo forma parte del libro Al Villaguay y otros poemas, Juan L. Ortiz, que integra parte de la colección Los Nuestros, editada por la Municipalidad de Villaguay, y que también los lectores interesados pueden encontrar en la Dirección de Turismo Local. Como hemos escuchado ya desde el comienzo del evento, vamos a compartir palabras de oradores que van a pasar por nuestro micrófono y van a compartir palabras referidas o de el mismo Juan L. Ortiz. Escuchamos en el comienzo a Federica Rubio del grupo Vernissage y vamos a invitar ahora a Luisina Robles del proyecto Derecho a la Palabra. Villaguay. ¿Dónde está mi corazón al fin?
Mi corazón está en todo, en las vidas más increíbles, próximas y lejanas. Están las más hermanas de aquí y de allá, caídas o incorporadas sobre sí mismas, en el límite del martirio, con la sonrisa de la fe. En todo, mis amigos, en los finos tallos que tiemblan al anochecer, en una apenas blanca luz que va a morir, medio desamparada. ¿Qué presentimientos los de las maduras hierbas altas? Está en todo mi corazón, pero allí estuvo también mi infancia. Allí las siestas del monte, dulces para siempre de Ubajay, con su silencio lleno de flores raras y de lazos invisibles, verdes sobre los tajamares y sus fantásticas criaturas de luz. Allí las primeras heridas de la crueldad inútil, que aún me sangran la adhesión a los amiguitos inocentes. Allí en el pueblo otra vez el monte y el arroyo, que he vuelto a ver y oír en su purísimo sueño, discretamente abierto o misteriosamente sensible, bajo los arcos de las ramas con enredaderas estrelladas. El canto del arroyo en la tarde que de repente se pierde en su propio olvido y vuelve con una pena imposible. La paloma. ¿Qué secreto alado o íntimo quiebra, eterno, sobre las piedras ese canto? Allí bajo los naranjos la noche me hablara una vez y me llevara con mano de azar hacia el país del vértigo, y allí, después, las sombras del jardín vecino palpitaron de velos celestes como de otras señales. Allí en el cerco, junto al cual había pasado la niña, la búsqueda de lo que quedara de ella, entre los jazmines como un aura. Allí el senderito que bajaba de mi casa por la vereda de tierra hacia el este, y los juegos vespertinos y las competiciones vespertinas entre una polvareda épica o de irisada gloria tenue que demoraba en la calle una franja casi mística en que las claras muselinas últimas ya entonces no me parecían de este mundo. Allí, la fantasía anónima encendiendo sobre el camino puentes de leyenda entre los álamos nocturnos, y los idos miserables en que no se sabía qué de la selva murmuraba o se dolía. Tarde. El mundo es un pensamiento realizado de la luz, un pensamiento dichoso. De la beatitud el mundo ha brotado, ha salido del éxtasis, de la dicha, llenos de sí, esta tarde, infinita, infinita, con árboles y con pájaros de infancia. ¿De qué infancia? ¿De qué sueño de infancia? Ahí compartíamos la palabra de Sofía Rodríguez Zapata, integrante del Club de Lectura Feliz a la Bandeira. Como les contábamos antes, son varios los oradores que van a pasar por nuestro micrófono para compartir con la gente que nos escucha a través de la radio y la gente que está aquí en la Plaza 25 de Mayo, palabras de Juan L. Les recordamos también, tanto a los que nos acompañan por aquí cerca como a los que se quieran acercar a este lugar en el corazón entrerriano, que tenemos una mesa de libros de Juan L. con escritores entrerrianos y villaguayenses para hojear, también dentro de la bibliomitre que tenemos aquí enfrente, actividades para las infancias, proyecciones, mesas de exploración libre, mesas con dibujos para pintar o para intervenir con escritores, con paisaje, con lugares de Villaguay, tarjetas con consignas que también pueden compartir en voz alta, los libros de la colección Los Nuestros, que están expuestos aquí en la Biblio y que quienes quieran adquirirlos podrán pasar en el transcurso de la semana por la oficina de turismo del municipio, un itinerario vital del poeta, una suelta de libros, una muestra fotográfica y visual de Juan L., del arroyo, del río y de lugares de la ciudad, 2 fotografías de Jorge Jaluf del año 2014 del arroyo Villaguay,
un retrato en lápiz de Juan L. Ortiz, realizado por Cristian Camacho, realizado especialmente para esta ocasión y que dona a la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre para que sea parte de su patrimonio tan intenso, tan interesante para poder compartir con la gente. Andrea Alvira, bienvenida. Hablaremos de la selva de Montiel como territorio poético. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Con mucha vergüenza voy a hablar de esto porque la tengo a Ana acá, lo tengo a Miguel Ángel a mi espalda. Pero bueno, no. Pero la idea es poder contar un poco cómo se erige la selva de Montiel como territorio poético para Juan L. Ortiz. Un poco para darte pie también a vos, porque es lo que vos trabajaste, el vínculo de Juan L. con el paisaje. Pero bueno, lo que por ahí nos parecía importante contar es esto de que la infancia de Juan L. Ortiz en Villaguay es un poco más que un dato biográfico, digamos. Esa experiencia en el monte de Mojones, la impronta de las colonias judías, todo eso seguramente fue una influencia decisiva para su poesía. Lo dice Mario Nosotti en La Casa de los Pájaros, que es un ensayo biográfico. Él dice que no se ha estudiado lo suficiente hasta qué punto el ambiente en el que Juan L. vivió en su infancia influenció en su percepción del mundo. Y él dice que sus años en este paisaje digamos, parecen ser tiempo suficiente como para generar más que una mirada, una manera de ver. Bueno, eso después está presente en toda su poesía. De hecho, el poema Gualeguay es un poco una cartografía de su recorrido vital. Y también lo dice su hijo en una entrevista. Évar Ortiz dice: cuando mis abuelos se radicaron en Villaguay por razones de trabajo, mi padre vivió un tiempo en el campo y debió ir a la escuela a caballo. Y para ayudar en las tareas salía al monte, tomando contacto directo con esa naturaleza que lo impresionó vivamente. Y conoció profundamente aquella selva de Montiel que tantamente lo marcó. Luego, Salvareza, Alberto Salvareza, en la introducción que hace acá a este libro, que es un orgullo para todos nosotros, que es Los Nuestros, que es de la colección Los Nuestros, él lo define, dice, respecto al alcance que tienen esos años sobre la poesía de Juan L., dice: en todo poeta verdadero, la niñez, su conmoción inaugural ante la naturaleza y la instalación vital en una lengua y en un paisaje son primordiales. Y entonces dice: máxime si pensamos que por aquellos años Villaguay era hacia el noreste la criollísima selva del Montiel y hacia el este las recién llegadas colonias. Eso conforma como una doble orilla que forma parte de esa educación sensorial. Y en ese territorio hay un poco Villaguay, y la selva de Montiel es un punto de partida. Juan L. define en una entrevista, dice: el paisaje es una relación, no una existencia. ¿Por qué? Porque el paisaje no es solo el río, los árboles, los pájaros, sino el vínculo que se establece entre eso y quien lo está viendo, digamos. Entonces el paisaje sería eso que ocurre en el encuentro entre una conciencia y un entorno, y por eso se constituye, digamos, en esa experiencia. De esa forma, nos gustaría decir lo siguiente: la poesía de Juan L. no representa el paisaje. La poesía de Juan L. registra el modo en que el poeta se encuentra con el paisaje y cómo ese encuentro lo transforma para siempre. Muchas gracias, Andrea, por esta participación y te pedimos que nos acompañes, que te quedes por aquí cerca, o por lo menos no demasiado lejos. Vamos a charlar con nuestra entrevistada, de la segunda entrevistada de esta tarde, que llegó a Villaguay en 1973 con unas horas de clase que se extendieron bastante, se quedó para siempre. Sí. Profesora de Lengua, Literatura y Latín, Ana Bertinat de Luca construyó una trayectoria de 34 años en aulas de escuela secundaria y nivel superior, fue rectora, gremialista fundadora de ACMER
y formó a generaciones enteras guiada por una convicción clara. La escuela tiene que ser alegre. A los 75 años sigue dando clases particulares y mantiene la cabeza en movimiento permanente. Pintora silenciosa, apasionada por la política y gran lectora de Juan L. Ortiz, Ana tiene además un ensayo propio sobre Juan L. próximo a publicarse, del cual estaremos hablando en los próximos minutos. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Pero muy bien, gracias. Qué suerte que te acordás que dije que debía ser alegre. Debe ser alegre, sí. Así fue. Los que pasamos por tus aulas lo recordemos. Sí. No, vos me lo preguntaste en mi casa También. hace unos años atrás. También. Bueno, no viene el caso meternos en pero cuestiones digo, me alegro menores. que te recuerde, que te acuerdes de eso. Es verdad, es cierto. Igual los guiones de todo este trabajo de hoy, esta experiencia que estamos viviendo en la Plaza 25 de Mayo, son de autoría de quien nos acompaña en esta mesa, así que el mérito es de ella. Yo soy un simple orador. Te conozco, querido. Ana, ¿de dónde viene tu vínculo con Juan L. Ortiz? ¿Te acordás la primera vez que oíste, ¿sí? Absolutamente. Que lo leíste, que lo oíste hablar? Mira, yo vivía en Concordia, yo soy santafesina, pero como mi compañera. Como Andrea Elvira. Este, Pero ella es de Román, vos no tenés ese privilegio. Yo soy de la capital. Claro. Yo me fui a los 6 años a vivir a Concordia, con toda la familia. Cuando estaba por ingresar al profesorado, conozco a un fotógrafo y a su esposa, y él cada vez que entraba en mi casa y veía el gato, le tocaba la cabeza y le decía, ¿qué tal, místico? ¿Lo conoces a Juan L.? Yo, ni idea de por qué él era tan lírico, digamos, para esta cuestión. Y un día me dice, vos que vas a empezar el profesorado, ¿no lo conocías a Juan L.? Yo no. Y entonces él me muestra las fotos que había sacado de Juan L. en Paraná, porque él era oriundo de Paraná, era Carlos Suárez, que después se fue a vivir a Estados Unidos. Yo me escribí con la esposa hasta hace poco tiempo, que falleció en Buenos Aires, pero él se fue para Estados Unidos. No sé si volvió alguna vez, pues yo no lo volví a ver. Y bueno, ahí lo escucho por primera vez. Obviamente, cuando llego al profesorado, transito por todo el profesorado con algunos altibajos, se me salió la G porque yo te iba a decir, yo era muy vaga. Vaga de altibajos. Vaga de altibajos. No sé, yo trabajaba en un diario, corregía el diario, no sé, iba por ahí. Cosa que suele hacer la gente sí, que escapaba de está las buscando horas, un laburo. Pero igual estudiaba, ¿eh? Y bueno, y ahí la doctora Bufa, que había escrito un libro sobre toponimia de Entre Ríos, nos plantea que por qué no tomamos autores entrerrianos para nuestro trabajo final de la carrera. Ahí yo, lo primero que hice, ¿qué fue? Recordar las fotos y la boquilla, porque Carlos Suárez tenía una boquilla de Juan L. Yo le dije, yo voy a trabajar a Juan L. Y ahí empecé. En el año 71, yo estaba en Santa Fe, mi familia ya se había ido a Santa Fe, y me entero que en los altos de la calle San Martín se iba a presentar el Aura del Sauce, que era la recopilación de 13 libros, de algunos de estos. ¿Que trajiste? Aquí. Sí, yo tengo 2. Uno que me regaló la doctora Bufa y otro la escritora, profesora y poeta Marta Samarripa. Fui, pero como yo era una chica de profesorado, me sentí muy como fuera de lugar, digamos, porque todos tenían cabellos largos, tapados hasta el piso. Bueno, en ese ambiente yo me quedé muy quieta en mi lugar, esperando que entrara Juan L. Y entró, chiquito, delgadito,
con un trajecito negro, como con un saltito. Tenía 74 él para ese entonces. Se sentó, leyó poemas y cada tanto ponía la mano en el bolsillo, sacaba un peinecito negro y se levantaba el cabello, como un humo. Yo salí fascinada, fascinada. Y ahí me puse a escribir, pero ¿qué pasó? Pasó la dictadura entre medio y se llevó todos los libros de Juan L. Entonces, ¿qué tenía yo para trabajar? Nada. Solo el libro de Juan L. Solo La brisa profunda, este. Y entonces nos encontramos él y yo. Edición Y como este dibujito, 1954. sí. No te permitimos que lo toques, Fabricio. No, Sí, pretendo tocarlo. puedes tocarlo. No, atrevido de mí. Y después, bueno, me encuentro con aquel otro libro, pero yo ya había puesto que iba a trabajar el paisaje en este libro, sobre todo en el poema Gualeguay. ¿Por qué? Porque es el poema más largo y es el que justamente dice entre paréntesis, pero yo en ese entonces no sabía que iba a terminar acá, ni sentada acá. Dice, mis primeros años fueron de Villaguay y cuando llegué a Villaguay, lo primero que me compro es Entre Ríos Cantada, que estaba en lo de Castelo. Claro. Y ahí encuentro La Vidalita, Villaguay. Del libro original de Juan L. Laura del Sauce no quedó nada, nadie tenía nada. Yo tampoco, así que trabajamos él y yo, él en el libro y yo con mi virome, durante 1 año y un poquito. Andrea, tenés micrófono también, así que podés participar cuando vos quieras. Estamos en vivo a través de la frecuencia modulada 90.7 para Radio Municipal Villaguay, de cualquier lugar de la ciudad, el país y el mundo a través de internet y en la Plaza 25 de Mayo en el corazón de la provincia de Entre Ríos. Eso que escribiste en ese momento es un poco lo que estás trabajando ahora para posiblemente publicar. Sí, es eso, no lo toqué. Es más, no quise leer nada que alguien hubiera escrito sobre él. Porque en realidad, de alguna manera, a ver, cuando yo escribo eso no había... Lo único que yo alcancé a conocer fue el prólogo de Hugo Gola a la que prologó el Laura del Sauce. ¿Hasta ahí? ¿A la edición del año 96 a esa o vos te referís a la del 71? A la del 71. Del 71. ¿Lo escribiste así de un tirón? ¿Te llevó tiempo? No, 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Y eso lo transcribiste a máquina en su momento y quedó ahí? A máquina y lo guardé. Y lo guardaste. Pero siempre oralmente o en el aula o en algún lugar. Lo recuperaba. En mi casa, mis hijos. Entonces mis hijos, en este año, que ya diré, en el año 98, uno de mis hijos escribe cualquier palabra que intentáramos escribir con cierta voluntad literaria quedaría desubicada o extremadamente pequeña debajo de semejante autor. O sea, ya habían aprendido. Por eso preferimos decir sintética y contundentemente que te queremos muchísimo, mamá. Ana, ese ensayo decidiste este año presentarlo como proyecto para el Fondo Económico de Incentivo a la Cultura y las Artes que otorga la Municipalidad. Y a mí me interesa saber por qué ahora, qué te pasó, por qué te dio ganas de publicarlo y si volviste a trabajar sobre ese texto o lo querés publicar. No, solamente lo leí. Lo voy leyendo, digamos. ¿Qué me llevó a publicarlo? Una finalidad que es la mía. Yo soy una docente, soy una maestra, soy una profesora y doy clases todo el tiempo en mi casa aún. Entonces mi idea fue, ¿qué dan las alumnas del profesorado en esa especie de taller sobre autores locales? Y yo dije, bueno, sacaré lo que tengo y después me puse a pensar que no solamente para el profesorado, sino que la finalidad es didáctica, esa es.
O sea, yo trabajo el hombre, o sea, Juan L. en ese libro trabaja el hombre, pero lo trabaja en dos planos, digamos. Los que tienen nombre y apellido, como el tercer Carlos, que era Carlos Mastronardi, o Alfredo Beirabé, o sea, y ahí los va nombrando con los que él compartía. Va armando su mapa de hombres, digamos, alrededor. Sí, todos los hombres están en el río con él siempre, casi siempre. Eso no le quita a él poder ver toda la vegetación, las verbenillas fieles, el jacarandá, el manzano que se cae pero florece lo mismo. O sea, Juan L. en ese libro escribe un poema que ya lo escribe en Paraná y que los paranaenses se atribuyen, pero no. Juan L. siempre escribió sobre el Gualeguay, no nos engañemos. ¿Te referís a Rosa y Dorada o a cuál poema? A todos. A todos. A todos. A todos. O sea, porque en realidad hay que pensar esto. Juan L. viene acá muy pequeño. Yo supongo, esto es una suposición que queda a desmentir, que lo mandaron a la escuela de párvulos, que estaba en la calle 9 de Julio y Rivadavia, donde ahora está una pinturería, o no sé si sigue siendo pinturería. Pero ahí hubo una casa antigua, en la que nosotros hacíamos teatro cuando éramos más chicas, con Techiviana, con Fito Luca, y la gente nos miraba asombrados. Y bueno, yo supongo que ahí estaba la escuela de párvulos. 1904, ¿cuántos años tiene Juan L.? Pocos. Pero en 1904 la escuela Mitre no está abierta. Está hecha, pero no está abierta. Se inaugura después. O sea que él debe haber ido a la escuela de párvulos y después a la escuela Mitre. Y ahí es donde él lo conoce a Justo. Él habla mucho, en sus poemas más anclados en Villaguay, habla mucho sobre todo de los paseos al arroyo. ¿Por qué? Y de la Porque plaza. Él vivía camino al arroyo, su mamá era Magallanes. Yo no sé si quienes viven hacia el arroyo, que son Magallanes de apellido, tienen alguna relación con él. Pero él marchaba al arroyo todo el tiempo con las amistades de la escuela. O sea, ¿con quién? Con Justo Miranda. De ahí su relación tan íntima con Justo. Bueno, en el poema Villaguay, que leyó Luisina hace un ratito, hace mención a muchos amigos. Es como Villaguay, como el territorio de los amigos de la infancia. Claro, si uno lee La Viralita por la Vuelta, ahí dice, vuelvo por fin al arroyo, Villaguay, junto al cual antes temblé. O sea, el arroyo lo define a él. Hay otro espacio que él nombra en más de un poema, que es la plaza. Bueno, en ese poema Villaguay habla de los merinos azules, describe como si fuera la imagen de un acto o un desfile, pero esas imágenes que nosotros tenemos hoy, casi un siglo después, con otra mirada, pero son esas mismas cosas que miramos del paisaje de Villaguay. Lo urbano representado por la plaza, el casco céntrico. Yo no sé qué, digamos, 1904, porque él estuvo hasta los 10 años acá. No sé si lo que él remite es sobre lo que cuando llega a Gualeguay nuevamente, porque él nace en Puerto Ruiz, después se van a Gualeguay, después se vuelven a la Casa de los Pájaros y después a Gualeguay. No sé si se refiere, porque ahí va a hablar de las muselinas y de las chicas, y ahí me parece que su mirada ya no es la de niño. Entonces, las niñas de muselinas deben ser las de Gualeguay, donde estaba Gerarda, obviamente, que será su esposa. Ese léxico inagotable que usa, pero que a la vez hay cosas sobre las que siempre vuelve. Vos que hablabas de la didáctica, ¿cómo enseñar Juan L.? ¿Cómo leer Juan L. con los chicos? ¿Dónde poner el acento? A ver, yo, aunque ustedes no quieran creer, desde que fui tuve la intención de que se publicara,
Yo dije, ¿y esto cómo en el aula? Yo lo he dado en el aula. Poemas más cortos, como por ejemplo Fui al río, o La Vidalita Villaguay, o La Guaribay, o La Flor del Jacarandá, pero, a ver, él tiene un poema largo que se llama Apreste mi galgo, y el siguiente poema se llama No estás. Es el galgo y después su lamento por la muerte. Pero es un animal y los niños tienen como temario dentro de los primeros años animales domésticos, las mascotas. Prestes, supongamos, quizá no le interesa a un padre saber quién era Prestes, pero bueno, que cada niño ponga un nombre para un perro. Y a partir de ahí, leer algún fragmento, y de ese fragmento, en lugar de decir, no estás debajo de la mesa, y todo el lamento, ponerlo en actitud positiva, crear entre los grupos que lleven el perro a, estás debajo de la mesa. Y leíste, Juan L. Eso es increíble. Cuando uno es maestra toda la vida, ¿no? Absolutamente. Perfecto. Yo nací maestra. Y morirás maestra. Sí. Yo soy maestra normal nacional. Claro. Sí, claro. Como mi mamá. 17 años tenía yo cuando me recibí. Absolutamente. Hace poquito, hace unos minutos, en ese mismo sillón, Susana Echeverri de Miranda dijo que tenía muchas ganas de escribir un libro. ¿Conmigo? Lo tenía como una posibilidad. Yo de allá le gritaba, bueno, conmigo. Hay que hacerlo. A ver. Ahora, pronto veremos algo tuyo. Espero. Sí, pero eso yo lo escribí hace mucho. Yo no soy escritora. Partan de ahí. Yo soy una docente. Yo fui hace un tiempo al médico, al oculista, no al de acá, porque al de acá es muy cercano. Me fui a otro. Y dejé de ver del ojo izquierdo. Y yo le dije, mira, a mí no me hace problema que vos me digas que no veo del ojo izquierdo. Mientras me dejes el cerebro, los oídos y las manos para poder dar clase, yo estoy bien. Igual estás muy bien. Antes de irte, hay mucha gente escuchándonos por la radio que tal vez no conoce tanto a Juan L. Ortiz. No. O tal vez no lo conoce. Por los motivos que fueren. Cuando yo llegué no lo conocía nadie, salvo Miguel, que en una noche de terminal... Miguel es Miguel Ángel Federic. Sí, Miguel. Digo, pero vos lo señalás porque está acá atrás, tú nuestro, pero la gente que está en la radio... No sé si se acuerda. En una noche en la que varios tomábamos café, él recién llegaba de Santa Fe, y él me cuenta que iba a verlo a Juan L. a Paraná, yo le cuento que yo tenía algo escrito sobre Juan L. O sea que él, ahí, sí. Era así, bien. Él estaba de espaldas a la antigua terminal, estoy hablando de la antigua terminal, él estaba de espaldas a la calle, yo enfrente. No puedes tener esa memoria, Ana. Eso pasó hace cuánto. No puede ser. Tan mala como buena. Es inevitable. También te acordás de las cosas horribles. Es inevitable. Sí, es inevitable. Escúchame, ¿y qué le decimos a una persona que tal vez no lo conoce? ¿Por qué debería conocer a alguien la prosa de Juan L. Ortiz? Porque quizá ahí encuentre el reflejo de quién es como entrerriano. Yo sostengo que los entrerrianos tienen, o tenemos, yo ya me creo entrerriana hace mucho tiempo, pero no tengo documento que diga Entre Ríos, yo creo que el paisaje entrerriano nos define en actitudes, en relaciones, nos define el agua, nos define la vegetación, finalmente. Vos y yo no nos llevamos siempre bien. Sin embargo, el paisaje nos ha juntado. Ahí tenés. Y Juan L. define el paisaje. ¿Viste? Juan L. define el paisaje. Pero lo define ¿desde dónde? Desde él mismo. Él es el paisaje. Ana, si uno muchas gracias. Quisiera ver, sí. Permiso, si uno quisiera ver en Juan L. un místico, como mi compañero que le decía al gato, tu gato. La gente le dice así, pero en realidad el misticismo es religioso. Juan L. no tenía una concepción religiosa. De todas maneras, el Indio Solari tampoco.
Sin embargo, bregan por lo mismo. Juan L., el Papa, el ex Papa, Francisco, parece que estoy trayendo cosas de los pelos, pero no, todos bregan por lo mismo, por ser parte del lugar a donde pertenecen y por estar abrazado a los otros. Sos hermosa, Ana, gracias. Gracias. Gracias, Ana. Ana Bertinato estuvo con nosotros, el aplauso para despedirla. Muchas gracias, Ana. Sergio Pucio es artista plástico, músico y escritor. Integró la Asociación Villaboyense de Escritores en su fundación y la primera antología que publicó la asociación. Hoy nos acompaña con parte de su obra, que pueden asistir y presenciarla aquí en la explanada frente al Palacio Municipal. Y también nos trae 2 poemas que forman parte de su numerosa cantidad de textos poéticos y narrativos que aún no han sido editados. Sergio, bienvenido. Buenas tardes. Villaguay. ¿Qué tienes, Villaguay, que todos te nombran? Y eres el centro de este mágico universo. Qué privilegio inmenso nos regaló la vida de nacer y morir bajo tu sombra. Los poetas que entrañaron su inocencia en el misterio de oro y verde de tus costas, le cantan a tus ríos, tus arroyos, tus aguadas y a cada sendero visceral que nos asombra. Villaguay, ¿qué tienes en tu acervo que me vibra el pecho con el dulce dolor de este amor inmenso? Bajo el amparo de tus sauces y tus aguaribáis reposa un sueño que el tiempo fragua lento. Luz del alba en el cantar apasionado de tus aves, luz del alba evocativa eclosionando en tu paisaje, alborada ensoñadora de curtidos pescadores que abrevaron por siempre en tus míticos parajes. Villaguay, eres crisol de una estirpe raza, aquí sangraron tus flechas y tus lanzas, aquí el yaguareté furtivo defendió sus crías y el charrúa eternamente abrazó a su pacha. Y de aquel fragor destituyente de las guerras recibimos la esperanza de aquellos inmigrantes que pusieron su cuota de tesón en el gauchaje y fundaron entre todos la simiente en la comarca. Villaguay, estirpe gaucha, sagrada y milenaria, corazón sanguíneo de Crispín Velázquez, por esta tierra brava ni el usurpador extranjero ni los porteños unitarios tuvieron esperanzas. Aquí, a puño y lanza, también nació la patria. Villaguay, ¿qué tienes que todos te cantan? Y los poetas te nombran en sus loas de alabanzas. Juan L. Ortiz, Daniel Elías, Alberto Gerchunov, Miguel Ángel Federic, Rosa Alvariño, Justo Miranda y tantos otros que llevo encendido en mi guitarra. A todos despertaste el asombro con tu lumbre y el esplendoroso decoro tan esencial de tu paisaje, para que todos te evoquen de infinitos modos y refinen con su pluma por siempre este linaje. Es un misterio que transita las aureas de tu aurora, acrisolada en el alma y en la mágica aventura que atesoras. En el sutil encanto de tus verdes y tus lomadas romas, tus arroyos y ríos que amorosamente te acordonan. Recorro la vastedad de tu horizonte y me pregunto, ¿dónde está el misterio de tu luz sagrada ahora? Tu luz está en la esencia de todas las cosas. Villaguay, terruño del alma, esencia divina. Bendita la suerte de tenerte y de morir también bajo tu sombra. Cada 15 de junio se celebra en la Argentina el Día del Libro. Esta fecha tiene como fin promover la lectura, valorar la producción literaria y reconocer al libro como una herramienta fundamental para la educación, la transmisión de la cultura y la construcción del pensamiento crítico.
La conmemoración tiene su origen en 1908, cuando el Consejo Nacional de Mujeres entregó los premios de un concurso literario y estableció la fecha como una celebración anual. Años más tarde, en 1924, y por decreto del presidente Marcelo T. de Alvear, el 15 de junio fue declarado oficialmente como Fiesta del Libro. En 1941, una resolución del Ministerio de Educación modificó su denominación por la actual, Día del Libro. Los libros son vehículos de conocimiento, son fuentes de memoria e imaginación. En un mundo marcado por la diversidad de formatos y tecnologías, el libro continúa siendo un instrumento privilegiado para el aprendizaje, el desarrollo de la creatividad y el acceso democrático a la cultura. Celebramos el Día del Libro para reconocer el trabajo de autores, editores, docentes y lectores, y especialmente a nuestras queridas bibliotecas, quienes con sus puertas siempre abiertas atesoran miles de páginas con viejas y nuevas historias, y cuyo trabajo y compromiso mantiene viva nuestra literatura, fortalece los encuentros y promueve el diálogo entre generaciones. Hoy también nos honra con su presencia, en este caso a través de un audio, nuestra querida poeta villaguayense, Olga Kuki Alzogaray, quien nos recitará Al río Gualeguay, de su padre, el recordado Pedro Alzogaray, y Rama de Aromito, un poema de su autoría. Yo no sé lo que eres, solo bella, buscadora del aire, sensitiva, perfumado color que me cautiva, misteriosa y distante, leve estrella, erguida de altivez, aunque plebeya, y en medio de la tarde brilladora, heredera del sol en que te doras, aromada al calor en que te sellas. Al aire atrapas, montarás retazo con exquisito aliento y en espinas tiendes definitiva amante lazo y en verdor te rodeas desafiante para subyugar más al que camina hacia tus brazos crueles y fragantes. Es un poquito de Olga Luz Alzogaray, sí. Rama de Aromito. Ajá. Vuelvo a tu plácida vera como ayer en mi niñez, para gozar otra vez la quietud de tu ribera. Hoy transmutarme quisiera en un junco fresco y blando, y en tus márgenes soñando, hasta doblarme y morir, tras la muerte subsistir sobre tus linfas flotando. De tus aguas el espejo, imantado de poesía, mi adolescencia traía, y aún me atrae, ya viejo. Por eso la urbe dejo encontrándome a mí mismo, y por antiguo atavismo a tus márgenes regreso, a gozar nuevo embeleso, abstrayéndome en tu abismo. ¡Ja! Tu paisaje, ¿quién lo viera cuando la aurora florece? Y el lucero azul parece que en tus abismos cayera. El sausal de tu ribera cuando brilla el mediodía, las lunas de perfil viejo de tu nocturna poesía. Mi acento es una oración pidiéndote con vehemencia de tu onda la cadencia para plasmar mi canción. Como el indio adoración mi corazón te profesa, como el ave que te reza en su endecha mañanera. Dame un palmo de ribera, Gualeguay, para mi huesa. Hoy, 13 de junio, se conmemora en Argentina el Día del Escritor, en homenaje al nacimiento de Leopoldo Lugones, 1874-1938, poeta, cuentista, ensayista y novelista argentino. En 1928 fundó la Sociedad Argentina de Escritores y fue su primer presidente. El célebre escritor argentino Jorge Luis Borges, quien falleció casi un día como hoy, un 14 de junio, pero de 1986, fue uno de sus grandes admiradores. Actualmente, la Biblioteca Mitre, junto al escritor e investigador Mario Daniel Villagra,
trabajan en un libro sobre Borges y su visita a Villaguay. Esta iniciativa, que fue seleccionada para el Fondo de Incentivo a la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Villaguay, da cuenta, entre otras cosas, de cuando estuvo aquí nomás, muy cerquita de este lugar en que estamos, en el Club Social Recreo, en el año 1981, para dar una disertación sobre el poeta entrerriano Carlos Mastronardi. Borges se presentó aquella vez junto a Roberto Alifano, quien se dirigió así a los presentes al presentarlo. Argentina ha tenido, tiene y, por cierto, seguirá teniendo poetas. Entre Ríos tuvo un poeta que se llamó Carlos Mastronardi. Vamos a hablar de Carlos Mastronardi, pero vamos también a evocar a otro poeta argentino al que Mastronardi, del que Borges y yo fuimos amigos, admiraba mucho. Me refiero a Leopoldo Lugones. Borges quiso que este homenaje lo hiciéramos también extensivo a alguien que nos regaló hermosos libros y extraordinarios e inolvidables poemas. Quien está trabajando junto a la Biblioteca Mitre sobre Borges y su visita a Villaguay para plasmarlo en un libro es ni más ni menos que Mario Daniel Villagra. Mario Villagra es escritor, poeta, periodista y documentalista. Nació en Villaguay y desde 2017 reside en París, donde cursa el doctorado en la Sorbonne, con una tesis sobre la Escuela Entrerriana de Escritores, tras completar una maestría en estudios hispánicos e hispanoamericanos. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Publicó poemarios, un ensayo y una novela. Dirigió 4 documentales sobre escritores entrerrianos y hoy coordina en París las Rutas Cervantes. Como un modo de estar presente también en esta tarde y acompañarnos desde allí, desde París, Francia, nos envía este audio. La relación y el vínculo de Juanel Ortiz con Villaguay se remonta a su primera infancia. Cuando tenía 3 años se traslada con su familia a Mojones Nortes, lugar del cual Gerchunov diría que era el reino viviente de la poesía. Fue una experiencia única, diría años más tarde Ortiz. Tenía que llevar las vacas al monte con su perro, ellos dos solos en medio de la soledad absoluta, en pleno monte o selva, como recuerda en sus entrevistas. Juan José Saer señala que las entrevistas son una forma de autobiografía, y en este caso lo confirman. Por eso resulta interesante leer Una poesía del futuro, compilado por Osvaldo Aguirre, que reúne varias entrevistas a Ortiz y que rememora su vínculo con Villaguay. En ese recuerdo aparece la tensión entre el paisaje y la lectura. Ortiz menciona una novela de Pierre Loti, Calavera de un niño, donde se describe la primera impresión con un bosque. Esa doble influencia, la del paisaje y la de la literatura, es el punto de partida de una sensibilidad de formación. Allí comienza a sentir ese frisón, ese escalofrío o temblor que acompaña su obra. El propio Ortiz lo formula así: del paisaje solo quedaron entonces vagas cosas que habían entrado en Villaguay durante su infancia, en un periodo de ejercicio literario y retórico, de lectura y admiración, todavía artificioso, pero ya inevitable. Sin embargo, en paralelo, el paisaje real ya estaba presente. Monjones Norte, el campo del general Racedo, quien había contratado a su padre como mayordomo. De allí provienen también las escenas que Ortiz recuerda: las andanzas por la costa con los pescadores en silencio durante horas, las apariciones en las siestas como verdaderos arcángeles entre Monjones Norte y Villaguay. Allí se va configurando una poesía que puede leerse como confidencial, esencial y descriptiva. En otras palabras, una poesía mítica sostenida en el mito fundacional de la infancia como origen de la mirada. Por infancia entendemos aquí, con Ortiz, una forma de disponibilidad, de frescura, de asombro, de entusiasmo, incluso de ebriedad frente a lo que aparece como por primera vez. Una mirada limpia, diría Ortiz. A los 8 años vuelve Ortiz y recuerda haber ido a tomar la leche a la casa de los intelectuales del pueblo. Allí escucha por primera vez los nombres de Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy.
Pero después descubre a Shakespeare. No entendía del todo, dice Ortiz, pero los deslumbraba, incluso más que la Biblia, que le resultaba pura aventura rítmica. Entonces, entre 1899 y 1906 podemos ubicar el universo formativo de Juan L. entre el monte, las reuniones en las casas de los amigos del padre, Emiliano Carulla, Daniel Elías, el doctor Sharcho de la colonia judía, a quien Gerchunov también había mencionado, el descubrimiento de la biblioteca en Villaguay y los testimonios sobre la historia, los sobrevivientes de caseros de la guerra del Paraguay y de la banda oriental. Entonces, en este entramado de voces y paisajes, Ortiz quedará habitando el mundo propio. No es el río Paraná el que lo atraviesa, más bien el Paraná lo abruma. Es el Gualeguay, entre Gualeguay y Villaguay, los que moldearon esta experiencia. Al final, el poeta diría en su poema Villaguay, quien dedica a Miranda, que había sido discípulo también de Borges, este poema que empieza: ¿Dónde está mi corazón al fin? Ah, mi corazón está en todo. Villaguay. Vuelvo por fin al arroyo junto al cual antes temblé. Ay, vidalita de estas orillas, todo en el aire me llama aquí. Oigo en la tarde el secreto del agua escondida y frágil. Ay, vidalita del monte solo, todo en el aire me llama aquí. Dejé en las ramas oscuras miedos que nunca vencí. Ay, vidalita de los misterios, todo en el aire me llama aquí. Busco en la tapia no sé qué del jazmín y las líneas. Ay, vidalita de los amores, todo en el aire me llama aquí. Una noche aquí de azahares me miraron las estrellas. Ay, vidalita del infinito, todo en el aire me llama aquí. Erré luego en el jardín con la sombra de los ángeles. Ay, vidalita de la poesía, todo en el aire me llama aquí. Miro en las hondas cañadas huir la lluvia de plata. Ay, vidalita de los baldíos, todo en el aire me llama aquí. Vine a ver a los amigos del país a que no se vuelve. Ay, vidalita de los encuentros, todo en el aire me llama aquí. El país quedó muy lejos, pero no las manos fieles. Ay, vidalita de los cariños, todo en el aire me llama aquí. Las manos prenden el fuego de las memorias queridas. Ay, vidalita del mundo eterno, todo en el aire me llama aquí. Y la rueda es de las almas sobre su cielo más puro. Ay, vidalita de la fe nueva, todo en el aire me llama aquí. Queda mi vida perdida bajo tanto don gentil. Ay, vidalita del desconcierto, todo en el aire me llama aquí. Me iré pesado de gracias con el corazón ajeno. Ay, vidalita de no ser uno, todo en el aire me llama aquí. Volveré con otros ramos para la ofrenda mejor. Ay, vidalita del aire hallado, toda una flauta cantará aquí. Antes de la voz inconfundible de Liliana Herrero, habíamos escuchado a Agustina Rúa, integrante del Club de Lectura Feliz a la Bandeira, que aportaba también en esta tarde, conjuntamente con el resto de los oradores y oradoras que han pasado por nuestro micrófono. Estamos llegando ya a la parte final de este programa especial que estamos compartiendo a través de la Radio Municipal Villaguay, en frecuencia modulada 90.7 y a través de internet a cualquier lugar del mundo, y también a través de los parlantes instalados por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villaguay en la Plaza 25 de Mayo, para que la gente que aquí nos acompaña también pueda ser parte de esta transmisión. Juan L. en la selva del Montiel es el nombre que se le ha dado a este evento que nos ha reunido con la organización de la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre y la Biblioteca Popular Primer Presidente Bernardino Rivadavia, conjuntamente con la Municipalidad de Villaguay a través de la Dirección de Cultura y la Radio Municipal, para recordar estos 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz,
en conjunto con la jornada de hoy, este 13 de junio, que es el Día del Escritor, y también el próximo 15 de junio, que es el Día del Libro. Para agradecer a todos los aquí presentes y a los organizadores, Andrea Alvira. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a los artistas, a Sergio, a Jorge Jaluf, que nos prestó generosamente 2 fotos, a Cristian Camacho, que hizo ese cuadro que donó para la biblioteca, a todos los que nos acompañaron a leer, Federica, Luisina, las chicas del Club de Lectura, bueno, acá el invitado que tenemos después, y especialmente este agradecimiento para las bibliotecas por haber acompañado esta propuesta, y esta idea también es una invitación para todos los que están acá y para todos los que nos están escuchando, para que vuelvan a las biblios, para que acompañen el trabajo y el compromiso que tiene gente que lo hace de manera totalmente voluntaria, dedicando tiempo de su vida para que esto siga abierto, para que la gente pueda seguir teniendo acceso a los libros, para promover actividades con muy poco y con mucho esfuerzo. Así que nada, la invitación es sobre todo, más allá de la invitación a que leamos a nuestros escritores entrerrianos, que son maravillosos, la invitación a que acompañemos el trabajo que hacen las bibliotecas todos los días, que abren sus puertas para recibir a nuestros hijos y para recibirnos a nosotros, y que ojalá que esto podamos seguir haciendo esto con las 2 biblios, que bueno, que están atravesando una situación compleja y que todos conocemos y que necesitan más que nunca de que estemos ahí acompañándolos. Gracias a los chicos de la radio, a todos nuestros compañeros de la MUNI, al equipo de la Dire de Cultura, que son lo más. Y bueno, los dejamos con el último poema. Gracias, André. Para cerrar, vamos a invitar a Francisco Quirós, del grupo Entre Arroyos de Montiel, para finalizar este homenaje, y qué mejor manera de hacerlo que evocando las palabras de Juan L. Ortiz. Muchas gracias. Para que los hombres no tengan vergüenza de la belleza de las flores, para que las cosas sean ellas mismas, formas sensibles o profundas de la unidad o espejos de nuestro esfuerzo por penetrar el mundo, con el semblante emocionado y pasajero de nuestros sueños, o la armonía de nuestra paz en la soledad de nuestro pensamiento, para que podamos mirar y tocar sin pudor las flores, sí, todas las flores, y seamos iguales a nosotros mismos en la hermandad delicada, para que las cosas no sean mercancías, y se abra como una flor toda la nobleza del hombre. Iremos todos hasta nuestro extremo límite, nos perderemos en la hora del don, con la sonrisa anónima y segura de una simiente en la noche de la tierra.